equivocándose históricamente mi apellido, me llaman el profesor Achón, pero no soy el profesor Achón, yo soy el profesor Vargas Achón o el psicólogo Achón. ¿Podría contarnos un poco sobre quién es usted? Yo soy Manuel Alejandro, para el gusto de la quimeria. Bueno, tengo 51 años de edad, de los cuales 23 ya cumplo como psicólogo. Soy natural del norte del Perú, específicamente de La Libertad, de la provincia de Escope, de un pueblo que se llama Cartavio, donde se produce el famoso ron Cartavio, ¿no? La tierra del ron y la crema del ron. Soy psicólogo, egresé en el año 2003, tengo una mención en psicología clínica y con el paso del tiempo hice una formación en TREC, en terapia racional emotiva cognitiva conductual, y he desempeñado otras funciones tanto dentro del Colegio de Psicólogos como dentro de la educación superior. ¿Cómo fue su proceso de formación y qué experiencias marcaron su camino profesional? Entonces, después de 27 años recién en un colegio de psicólogos. Entonces, llega el 92, 93, ya en Trujillo comienza a existir, a funcionar una carrera de psicología. Entonces, mi formación obedece justamente al crecimiento de la psicología y expansión de la psicología en el Perú. Yo comencé a estudiar psicología a partir del año 97-98 aproximadamente, imagínate, ¿no? 97-98. Estábamos en la época todavía del terrorismo, estábamos en la época de la recesión económica, de las privatizaciones, del neoliberalismo. Salíamos de un gobierno de un difunto ya expresidente, de un presidente reelecto que luego fue defenestrado, en fin. Pero más o menos mi formación va por ese tiempo, ¿no? Y los psicólogos, profesores en Trujillo, provenían justamente de Lima, de las universidades nacionales de Lima y de las recientes universidades particulares también que aparecían en Lima, ¿no? Yo recuerdo mucho de ellos a un profesor muy querido y muy recordado para mí, que a todas luces él me decía que yo no, que yo iba a terminar como cognitivo, como conductual. Yo le decía, no, profesor, no, yo nada con el conductismo, no, pero me gustaba, pero no. Bueno, él me decía, hijo chino, ¿no? Ya yo, no, chino, no te preocupes, no, chino, tú vas a acabar como conductual. No, profesor, porque en ese tiempo la formación que llevé era una formación bastante diversa en las diversas escuelas. Nunca nos formaron en una sola rama de la psicología o escuela psicológica. Mi formación, yo agradezco donde estudié porque me permitieron mis maestros tener diferentes puntos de vista, ¿no? Y lo que hoy en nuestra universidad, mi trabajo hoy y ejerzo docencia, se llaman los jueves psicológicos, comenzó justamente con los debates de los profesores, ¿no? Pero aquel entonces no hablábamos en Perú por lo menos, hablo año 97, 98, 99, no había la famosa psicología holística, no había lo holístico, no había lo neo, no había ni neochamanismo, ni esas cosas que actualmente pretenden llegar a ciencia, pues, ¿no? No había tercera generación de terapias, pues, no habían híbridos, ni terapias trans, ¿no? Entonces, digo, que mutaban de una a otra o se cambiaban, ¿no? Entonces los debates eran así. Entonces uno como estudiante resulta que terminaba el debate entre los profesores, entonces tú te ibas con tu cuadernito, porque no había tablet, no había celular, ibas con tu cuadernito a tomar apunte del profesor y a pedirle libros, porque para aquel entonces, en el año 97, 98, 99, no existían diversos buscadores ni herramientas digitales para buscar no sé, tu repositorio, ¿no? Los repositorios eran la biblioteca, pues, ¿no? Y si querías investigar, tenías que investigar con tus libros de biblioteca. O sea, si querías conocer algo, bajabas 4, 5, 6 libros como mínimo, y no te dejaban sacar de la biblioteca. Y para ese entonces las universidades eran muy celosas de sus libros. O sea, si el libro de esta universidad solamente está en esta universidad, tenías que ir con tu carnet universitario a ver si te dejaban entrar a la universidad y a ver si te dejaban sacar un libro de biblioteca. Entonces, tu arte, ¿qué tenías que hacer? Tenías un amigo o una amiga conocido de esta universidad, ir con él
para ir con él o con ella para que te preste su carnet universitario y puedas sacar ese libro para su tesis. Hoy, evidentemente, eso ya ha sido desplazado porque tranquilamente tú, siendo de cualquier universidad, puedes entrar a un repositorio nacional o internacional de tesis. Esa es mi escuela de formación. Si yo veía un artículo de internet, del incipiente internet, ¿no? Les hablo más o menos de la época del Messenger, ese que timblaba todo, ya, el tiempo del Messenger, por ejemplo. Ustedes, la mayoría de los que van a ver esto, de repente no tienen ni la más mínima idea que era el Messenger, pero googleen, pues, ¿no? Googleen o busquen en YouTube qué era el Messenger, ¿no? No había mucho internet a domicilio. Entonces, si tenías la suerte de tener internet a domicilio, iba conectado al teléfono de tu casa. Ahora, si te ocurrió levantar el teléfono de tu casa, ya se te cortaba el internet, se iba el internet. O si entraba una llamada telefónica, se iba el internet y todo tu archivo se quedaba ahí, ¿no? Y cuando les digo teléfono, no les hablo del teléfono celular, les hablo del teléfono cuadradito, o que tenía numeritos digital, o tenía la rueda para marcar, ¿no? Entonces, imagínate, y el internet chillaba, hacía un chillido, pues, ¿no? Entonces, mi formación giró en torno a eso, giró ante ese tránsito entre lo antiguo con lo moderno, y a mi generación de psicólogos nos ha tocado adaptarnos, de pasar a libros originales, de pasar por fotocopias, de pasar a fuentes, ni hablar del Turnitin. No existía el Turnitin, no existía el Turnitin, o sea, y es más, por aquel entonces, por lo general casi no estabas obligado a hacer tu tesis, ¿no? Y no te exigían licenciatura, no necesariamente, pero fue información así, bonita, interesante, marcada con la investigación. Recuerdo muchos profesores, como le decía este profesor Velázquez Centeno. Él trabajaba en la Universidad Nacional, decana de América, y era encargado del laboratorio experimental, justamente, de un curso que dicto ahora, por eso digo, en lo que he venido a terminar, pues, ¿no? Y luego hacer la formación en cognitivo-conductual. Recuerdo mucho también el profesor de neuro. En ese tiempo mi currículo, mi plan de estudios tenía biología, anatomía, neuroanatomía, neuropsicología, y el profesor me acompañaba 2 años de la carrera, desde el tercer ciclo, tercero, cuarto, quinto, sexto ciclo que nos soltaba, y era un profesor neurocirujano, la eminencia del profesor, el doctor Alfonso Ortiz Patiño. Pues no, yo a Alfonso Ortiz Patiño tengo mucho cariño porque para aquel entonces era muy raro escuchar neuropsicología, era muy raro escuchar de neurociencias. Hablo años 97, 98, 99. Quizá en el Perú era raro y extraño, mucho más en provincia todavía, en Trujillo, pero el profesor que viajaba al extranjero a sus cursos, él nos hablaba de lo que son las neurociencias. Hoy ya las neurociencias han sido no superadas, pero es un término muy común, y las neurociencias ahora podemos hablar de las neurodivergencias, que es otro tema, ¿no? Recuerdo a esa profesor, también recuerdo mucho, con mucho cariño, a mi profesora Mercedes Silva Ramos, ¿no? Mi profesora Mercedes Silva, cual paciencia de maestra de educación inicial, me enseñaba aquel entonces psicometría 1, o sea, pruebas psicológicas, ¿no? Desde la escala de Vineland, que es la más sencilla, hoy hay Vineland 3, yo aprendí el Vineland 1, cual ha evolucionado, desde el QDER hasta la escala de el CAS vocacional. Pero de esta profesora yo debo recordar que tenía mucha paciencia conmigo. Bueno, no porque yo era tan, bueno, malcriado no era, pero sí era un sujeto altamente intranquilo. Como verán, yo todavía tengo rasgos de hiperactividad, entonces, pero sin déficit de atención, ¿no? Yo debo ser neurodivergente, ¿no? Hoy debo ser neurodivergente, seguramente. Entonces, la profesora, recuerdo mucho que ella explicaba 2, 3 veces, no porque no entendiéramos, sino que, a diferencia de hoy, por ejemplo, tú vas a aplicar las escalas de Wechsler, ustedes estudiantes pulpines, por ejemplo, ¿no?
El protocolo, el cuaderno de respuestas, ya te indica tiempo de aplicación. ¿Cuándo discontinúas? ¿No es cierto? Hay unas infografías pequeñas ahí que te dicen cuándo comenzar, cuándo interrumpir, a partir de comenzar, cuándo repetir. En mis tiempos, insisto, 97, 98, yo tenía que memorizarlo porque la hoja de respuesta solamente era desnuda, venían cuadros y tenía que llenarlos. Y si no me aprendía de memoria, que cada dos intentos se discontinuaba, me perdía y tenía que andar con mi cronómetro al lado, con mi cuadernito de apuntes, aquellas épocas, aprendiendo lo clásico, porque hoy con la modernidad todo lo nuevo me parece fácil. Sí, porque yo aprendí memorizándome. Hoy cuando veo llenar los cuadernos, o sea, yo los veo demasiado fáciles. Y aún así, tú estudiante de psicología, te equivocas. Bueno, entonces, mi profesora Mercedes Ramos un día me decía, bueno, hijito, ¿sabes qué? Si te sientes así, retírate del aula. Yo pensé que me estaba expulsando del aula. Y yo me aferré a mi carpetita. No, me dijo, no, en serio, no te estoy expulsando del aula. Si te sientes que ya entendiste, para que no fastidies al resto, mejor te retiras, te sosiegas y luego ingresas. Bueno, y así fue, ¿no? O sea, de las 16 semanas, 12, 10 semanas me la habría pasado afuera después de haber entendido y regresaba a mi práctica, ¿no? La profesora Mercedes Silva, otro profesor muy bueno, porque yo me acuerdo de mis profesores, Carlos Vázquez Olchese, perdón, César Vázquez Olchese, terapeuta familiar sistémico, muy inteligente, muy lúcido, con un carácter particular, pero con su sapiencia todo se le aguantaba, con tal de aprender. Porque a veces es así, a veces hay que agachar la cabeza cuando uno tiene que aprender. Yo no sentí que atentaban contra mi autoestima ni mi desarrollo personal. Nunca fui tanto de cristal. Mi generación no fue tanto de cristal o de vidrio cortado no sé, o de fondo de botella. No, mi generación no fue ese tipo. Fue una generación que se tenía que aprender, había que esforzarse al máximo y aprender a ser muy humilde. De verdad que sí. Mi profesor de metodología de la investigación, el doctor Juan Quijano Pacheco, ¿no? Que hoy es director de escuela, ¿no? Y que fue decano de la facultad. Yo recuerdo al profesor Quijano como siempre impetuoso, metido en la investigación, tan impetuoso que un día en la sexta semana de clase, séptima semana, nos hizo cambiar a todos de título de investigación, a todo un aula de 34 alumnos, a todos cambiando un título de investigación, ¿no? Pero uno aprende, ¿verdad? Yo sí aprendí, recuerdo mucho a mi profesor de investigación, entiendo que ya falleció, al extinto profesor Ruelas, ya él falleció, a mi profesora Mirta Fernández Mantilla, que ella fundadora de la Escuela de Psicología donde yo estudié, al profesor que luego era el decano de aquel entonces, y lo fue mucho tiempo, luego que yo fui secretario académico de la facultad, el doctor Manuel Vera Vilches, un sujeto muy inteligente, estratega, con su forma de ser, como todos los seres humanos, particular, pero bueno en lo que hacía. También a mi profesora de técnicas proyectivas, la profesora Karina Cárdenas, hoy es gerente general de esta universidad, ¿no? Fue mi profesora de técnicas proyectivas. A mi profesora, bueno, que le pusimos un sobrenombre porque era un mote, un apodo, porque era una profesora que siempre vestía impecable, no así al estilo del diablo se viste a la moda, era una mujer impecable, el cabello siempre, Cecilia Romero, espero que la profesora Cecilia Romero, muy guapa también ella, ¿no? Cabello rubio, siempre peinado, sin maquillaje abundante,
caminando derecha, erguida por los pasadizos de la universidad, con la carterita siempre, ¿no? Y el maletincito. Una mujer guapa, inteligente, en verdad, con solamente verla, daba ganas de aprender. ¿Sí? Porque hay profesores que te dan ganas de aprender. ¿Sí? Y hasta que cuando verlos cómo se visten, te van marcando la pauta de lo que significa la imagen personal. Porque nadie se tiende con un desaliñado. Digo, yo no lo haría, no sé ustedes, pero yo no lo haría. Porque no voy a esperar a pelar la sandía para saber que la sandía es buena, ¿no? Si la sandía está mordida y podrida por encima, ya para qué voy a comer el resto. Digo, yo. Cecilia Romero, por ejemplo, ella, ¿no? Y yo recuerdo con mucho cariño a mis profesores. Yo siempre he sido mucho cariño en la vida universitaria. En la vida secundaria, donde yo estudié, me acuerdo de mi profesora, por ejemplo, María Cabrera, de mi profesor de matemáticas. Mi profesor de matemáticas era una cosa de amor y odio, pero primero lo odiaba porque nos agarraba, porque en mi educación de mis tiempos 80 no había ¿cómo se llama? Derecho del niño. Bueno, sí lo habían, pero en el Perú no, pues el derecho del niño se acababa con un manazo y se acababa con un golpe, una bofetada. Un libro de matemáticas que marcó toda mi secundaria fue Máximo de la Cruz Solórzano. ¿Ya? De repente ustedes ven, pero googleen Máximo de la Cruz Solórzano. Entonces el profesor llegaba y decía, esta fila, todos los pares, y esta fila, todos los impares. Y habían 40 ejercicios. Y los 40 teníamos que hacerlo. Entonces el profesor Fermín Quijano. ¿Quién diría que luego el profesor Fermín Quijano ingresó a un diplomado de no sé qué, no recuerdo qué tema, en la universidad donde yo trabajaba? Y dentro de mis alumnos, estoy pasando la lista, hay un diplomado para profesores. Y en ese diplomado estaba Fermín Quijano, un hombre que me sonó. Pero ya veía un rostro avejentado, arrugadito, que distaba de aquel rostro joven que yo conocí. El profesor Flores, por ejemplo, de física, con quien me peleaba porque a mí la física nunca se me dio. No por los números, sino porque en la física había que aplicar fórmulas, y eso de aplicar fórmulas yo preguntaba, ¿pero por qué? Porque así es. No, ¿pero por qué? Pero ya. El profesor Flores, estaba la profesora Cabrera, y cuando levanto la mirada veo que 6 profesores míos de la secundaria estaban sentados ahí. Bueno, yo me emocioné. Recuerdo mucho a mi profesora de primaria, doña Adriana Ledesma Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Que en aquella educación yo aprendí de esa mujer. Esa mujer en 6 años solamente faltó 6 días a clases, en 6 años. 3 días porque se le murió la mamá. Y 3 días porque se murió el papá. Y esta mujer hasta enferma iba a trabajar. En su pupitre, en la parte posterior, que era como el Sancta Sanctorum, como era el altar, que no se miraba de frente en el Antiguo Testamento, está el velo de Dios, la mujer llegaba con gripe, no conocíamos mascarillas entonces, llegaba con gripe y ¿qué hacía la profesora? Se iba al fondo, sacaba un goterito rojo, abría la boca y uno chismoso del niño, yo miraba y veía que la profesora se echaba gotas a la garganta. En el tiempo aprendí y entendí que eso era acetil rojo. Acetil rojo directo a la garganta para que le baje la inflamación de la garganta. Yo estudié en una escuela primaria donde no usábamos plumón, sino usábamos mota y tiza. Y era bonito quedarte al fin de la clase para hacer limpieza porque te ponías a jugar con las motas a motazos, ¿no? Y finalmente recuerdo a mi profesora, debe estar mayorcita, espero que si muerta esté en el jardín de inicial del niño Jesucito, pero me acuerdo de profesora de jardín, mi profesora doña Chabuca Navarrete, una mujer de tez negra, alta, guapísima, una morena, una de tez oscura,
muy guapo. Yo me recuerdo con mucho cariño mi educación de la universidad, del colegio, ¿no? Porque luego también me eduqué en otro lugar, pero bueno, ya será motivo de otra cosa. ¿Cuáles han sido los principales retos que ha enfrentado en su práctica profesional? Permitido desempeñarme de manera adaptativa, flexible y con bastante versatilidad. A pesar que tengo una mención en psicología clínica, yo sí he trabajado en colegios particulares, ¿no? Y colegios religiosos, estatales y colegios religiosos solo de mujeres, por ejemplo, siendo yo el único varón, el primer y único jefe varón de departamento de psicología. Atendiendo personas, yo desde siempre, desde estudiante, yo le rogaba, le pedía a los profesores que por favor me lleven a su consultorio a atender, porque es así uno como aprende, pues, ¿ya? No me pagaban nada, aunque sí lo necesitaba, pero nunca tan angurriento porque entendí que requería de aprender, y es que si uno quiere aprender, tiene que aprender de aquellos que tú ves que saben, no de los que crees que saben, ¿no? Y así mis profesores, dos profesores me permitían ingresar a sus consultorios y observar, no de ecoterapeuta, pero observar. Claro que de vez en cuando metía mano, ayudaba, pero hacía. Luego, en la parte académica, yo comencé como docente. Hoy veo que con mucha facilidad las personas, algunas, ingresan a la docencia. Yo sí puedo decir que soy un docente de vocación, porque yo hice primero como asistente de cátedra, es decir, yo le cargaba el maletín al profesor, yo le pasaba la asistencia, le corregía los exámenes con las respuestas que él me daba. Un año asistente de cátedra, luego de profesor de práctica, luego ya de profesor responsable de curso, luego ya por cosas de la vida fui encargado de registro técnico de la facultad y luego fui secretario académico. O sea, después del decano, el secretario académico, según el organigrama de aquel entonces, era la segunda autoridad dentro de la facultad. Y dicho sea de paso, la facultad que tenía, era yo secretario académico de la Facultad de Humanidades, que tenía una sola escuela, que era la Escuela de Psicología, y solamente la Escuela de Psicología en Trujillo tenía más de 2000 alumnos, o sea, solo una escuela, ¿no? Habían otras facultades que tenían 4 o 5 carreras, y las justas llegaban a 800, 900, no teníamos más de 2000. Luego también fui decano del Colegio de Psicólogos. Me eligieron para decano del Colegio de Psicólogos durante 2 años. Creo que fue en el 2011, 2012, algo así aproximadamente. Creo que algo así. Una experiencia muy interesante de servicio, pero la cual prometo nunca más regresar a ejercer porque siento que como psicólogo ahí pagué mis múltiples pecados. Los psicólogos, como personas y en grupo, a veces somos bien complicados, ¿no? Somos medio complicados los psicólogos, ¿no? Ya los que estudian psicología y ven esta publicación entenderá que así como tienes conflictos, te peleas con tu grupo de estudios y de trabajo, igual también suele pasar con tus colegas profesionales. Eso, luego dirigir centros, me he dedicado a comisiones de acreditación, de autoevaluación de carreras, de elaboración de sílabos, de revisión de planes de estudios, de creación de currículos, de mallas curriculares. Eh, bueno, ¿en qué comisión más de académica no me he desarrollado? Currículos, sílabos, diagramación de aprendizaje, eso, ¿no? Y el trabajo como terapeuta también, virtual o presencial. Dirijo un centro ahora, ¿no? Y soy docente de tiempo completo. Eso, entre otras cosas más, por ahora. Bien. ¿Y qué aspecto de su trabajo le genera mayor satisfacción, tanto a nivel personal como profesional? Lo que me genera mayor satisfacción, aparte de recibir sueldo de fin de mes, ¿no? O entre. No, o sea, y es que los psicólogos tenemos de por sí en base
Eso de que no, yo quiero estudiar psicología para conocerme a mí mismo, no, yo no entré a psicología para conocerme a mí mismo. Yo entré a psicología porque yo, conociendo mis capacidades, yo soy un sujeto que que siento y veo que tengo, después de muchos años, y también antes, vocación de servicio. Porque educar y formar personas tiene que ver con vocación de servicio. No solamente es asistir, no es formar. Me ha tocado también desarrollar trabajos asistenciales en la sierra, en la selva, bajo otros cánones, pero lo que me da satisfacción es encontrarte luego con personas que se identifican, que te reconocen, aunque tú no los reconozcas, y te dicen, profesor, que me ha pasado muchas veces, ¿eh? Profesor, ¿cómo está? Bueno, me dice profesor, o es que fue mi alumno o es mi alumno. Bueno, hola, ¿cómo estás? Respondo, pero no sé, no tengo ni la más mínima idea de quién es. Pero los sensatos que me dicen, sí, no debe acordarse de mí, pero yo me acuerdo de usted, porque usted nos enseñó esto, nos dejó estas lecturas, nos dijo que teníamos que hacer así, y profesor, lo que usted me ha enseñado, hasta ahora yo se lo enseño a mis alumnos. Y resulta que aparte de psicólogo también es profesor, ¿no? Entonces, o de otras personas que te dicen, pues, gracias porque usted me ayudó, ¿no? Y porque ahora siendo padre trae al hijo, o siendo abuelo trae al nieto o al bisnieto. Entonces, para mí la satisfacción, aparte de recibir un sueldo justo a mi desempeño profesional, es también ver que la pasión y la razón que le pones a las cosas se convierte en una herramienta por la cual los demás te agradecen. Yo sí llevo muy presente aquella frase que decía Buda, pues, ¿no? Que la gratitud es la memoria del corazón. Entonces, cuando tú le agradeces a alguien que te enseñó, es porque el corazón y la razón están en sintonía y han entendido, aprendido que has aportado en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el nombre de mis profesores porque yo les agradezco a ellos, pues, o sea, yo agradezco lo que han formado en mí, ¿no? O lo que han sabido explotar, porque también otra de las cosas que yo he aprendido es brindarle las oportunidades a aquellas personas que se lo merecen, ¿no? Para que puedan desarrollarse. Ya en el tiempo la gente crecerá, las personas creceremos, maduraremos y veremos cómo nos desarrollamos. ¿Sí? Eso. ¿Cómo manejas el equilibrio entre las dificultades del ejercicio clínico y las recompensas que ofrece? No las mezclo, pues. O sea, yo no, o sea, no digo que ya es tiempo, ¿no? O sea, al comienzo, cuando uno es psicólogo, pues también comienza bien pulpín, comienza bien calichín en las canchas de la psicología, ¿no? Y es parte del proceso ensayo y error, aprendizaje y experiencia que te llevan a la madurez, en que te das cuenta que a veces cometes torpezas, ¿no? Y a veces cosas bastante descabelladas, pero a cocachos aprendí mi labor de colegial, como diría Nicomedes de Santa Cruz, ¿no? Entonces, golpe avisa, dolor enseña. Entonces, uno golpeándose ve los errores, pero cuando te duele es cuando aprendes, ¿no? Entonces, fíjate que anteriormente una anécdota cercana es que yo pasé 5 años trabajando y no me di cuenta que pasé 5 años trabajando y sin vacaciones. Y yo no me sentía cansado. Digo, de repente es parte del trastorno, ¿no? Pero bueno, no me sentía cansado. Hasta que un día vi dinero en mi cuenta del banco y dije, ya me despidieron. Fui a preguntar a mi trabajo, ¿qué pasó? ¿Ya me votaron? No, y dije, pues les compró sus vacaciones. ¿En serio le digo? Bueno, ahora ya las leyes laborales mandan que te vayas de vacaciones, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo, ya dejé de ser el explorer. El profesor puede dar una conferencia, vámonos. Profesor, vamos.
Y vamos, y fin de semana viajando en la sierrita, en la selva, para diversas partes del Perú. Hasta que llega un momento en que dices, ya mucho, ya no, ya mucho, ya quiero dormir más. No, o sea, como decía el difunto el Papa León, el Papa Francisco, ¿no? Él decía que los jóvenes tienen la velocidad, pero los viejos tienen y saben cuál es el camino. O sea, los pulpines, pues, como ustedes, saben de computadora, por acá, por allá, buscar todo rápido. Tienen la velocidad, pero el viejo conoce el camino, pues. Además, perro viejo ladra sentado. ¿Sí? Los perros jóvenes corren detrás de las llantas, corren detrás de carro, ladran a quien sea. Y algunos de ellos mueren atropellados por correr tras un carro. Pero el perro viejo solamente ladra sentado nomás. Y ladra de vez en cuando, porque ya conoce. Bueno, así que estoy sentado, ¿no? ¿Podrías compartir alguna experiencia que haya marcado tu forma de entender la psicología? Sí, bueno, primero yo debo agradecer a las personas que aportaron en mi formación y a las que me dieron oportunidades, comenzando por mis difuntos padres, ¿no? Pero yo soy un sujeto que siempre me gusta aprender y yo aprendo mucho y rápido lo que me interesa y para las cosas que soy hábil, ¿no? Pero soy un inútil, por ejemplo, para conectar cables o para hacer cosas manuales, yo soy inútil, porque no sirvo. No, que se puede aprender, no, yo le puedo explicar la teoría del cable, ¿ya? Pero que yo me tire al piso o me pare a armar una cosa de cables, no lo hago, porque mis manos son torpes. Pero para otras cosas sí hago muy bien. Leer, escribir, redactar, comprender, analizar, analizar, me sale. Con base en eso, yo soy un sujeto que aparte de que me gusta estudiar, me gusta cultivarme constantemente. Para esto, la vida y Dios, porque yo creo en Dios, y yo creo en Dios, y soy católico también. Sí, pues la vida me ha bendecido con un cierto nivel intelectual para poder aprender y resolver. Pero también la vida, mi vida y mi forma de ser, me ha brindado pequeños y grandes golpes bajos para bajarme de mi nube y también aprender a ser persona que siente y que siente mucho. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la comunidad sobre la importancia de la psicología en la vida cotidiana? Bueno, la psicología con el paso del tiempo se convierte en una filosofía de vida, en una forma de cómo las personas aprendemos a lidiar con nuestros problemas. Ahora, de hecho, estar sano no significa no tener problemas. Estar sano significa vivir los problemas, pero y afrontarlos y buscar soluciones de manera eficiente, pero estos problemas a la vez no nos sobrepasan, o sea, no nos sobrepasan, no nos cancelan, no nos anulan. Entonces, así como cuidamos de que los dientes estén derechos, cuidamos de los pies en la podología, tú que eres chica u hombre vas a que te hagan las manos, te pongan las uñas, que te enderecen la nariz, te enderecen los dientes con los brackets. Ojalá también hubiera una forma de que te hagas ver para que te enderecen los pensamientos distorsionados y no alineados, ¿no? Entonces la salud, parte de la salud es actuar acorde a las realidades, ¿no? ¿A qué realidad? A la tuya. Finalmente, yo sí les invito a que todos hagamos el ejercicio de poder nosotros asistir a un especialista certificado para poder hacer un control de rutina, ¿no? La salud mental no sangra, ¿no? La salud mental no sangra para ir a emergencia. La salud mental
mata, si queremos usar el término, de a poquitos, despacio, lento y en silencio, y para cuando te das cuenta, ya te encuentras en un mar, en una borrasca, donde tú ves problemas por todos los puntos cardinales. Entonces, un ejercicio de amor propio es pedir ayuda, y si no tienes problemas, a ver si de pronto vas al especialista para que te pueda orientar en tener una vida más llevadera y mejor de la que ya tienes. Eso.